esto, Rocío, ahora sí, toda tuya la audiencia. Bueno, hola, ¿cómo están todos y todas? En este momento vos hablabas del colibrí de las yungas. Bueno, al lado mío andan un par de colibríes negros, de picaflores negros en realidad. Estoy en Misiones, en cualquier momento aparece Yaguareté y bueno, cerramos todo. Así que bueno, hay unos ruidos de fondo de unos tahuatós y algunas aves misioneras. Bueno, les cuento. Mi nombre es Rocío Lapido, trabajo en la ONG Aves Argentinas, que es una ONG que tiene más de 100 años de existencia y como lo que nos motiva, en lo que trabajamos es en la conservación de las aves y sus ambientes. En esa línea, desde el año 2015, existe el proyecto Cardenal Amarillo para tratar determinadas problemáticas ambientales y en particular que tiene esta ave, ¿no? No sé si, Claudia, ¿querés que ya ponga a compartir la publicación, la presentación? Es un poquito larga, pero bueno, intentaré ser lo más concisa posible y creo que no voy a poder ver las consultas, cualquier cosa, no sé, vamos anotando las preguntas y me hablan al final. A ver, Tana. Está activado, ahí ven en sus pantallas donde está el triángulo, el cuadradito y el círculo, ahí pueden ir haciendo las preguntas y creo que después quedan y Rocío se las puede ir contestando a todas juntas o las manda por escrito. Sí, y si me quieren frenar, más que feliz de que me frenen durante la presentación, a ver si no hablo sola. Si quieren abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, está más que perfecto. Bueno, como les comentaba, el proyecto Cardenal existe en AVE desde el año 2015, pero no es un proyecto con el cual podemos trabajar solos, sino que hay una red de distintas instituciones, tanto otras ONGs como organismos del Estado, que trabajamos en alianza y en red para... Perdón. Sí. No estamos viendo la presentación en todo su esplendor, sino el PowerPoint. Ah, mira, a mí se me abrió. A ver si puedo... Lo comparto de otra forma. Dame un segundo. Sí. Dejar de presentar. Vamos a intentarlo. Estas... Sí. Sí. No. A ver si podemos superar eso. Son los problemas técnicos que pasan. Sí. Habituales. Esto no. Cancelar. A ver. Estoy en pestaña. No, si esto. Estás compartiendo pantalla completa, ¿no? Toda una pantalla. Toda la pantalla. A ver, pasa que no me muestra la opción para compartir el PowerPoint. Eso es lo que está pasando. No sé si estaré autorizada. Sí. A ver. Porque a veces... Cintia. ¿Cintia está? ¿Quién es nuestra técnica en estas cuestiones? Sí, estoy. Sí, igual el otro día yo también tuve que presentar y me pasó lo mismo que a ella. Digo que... Sí, a ver. Y estaba permitido todo. ¿Vos qué pusiste? ¿Compartir pantalla completa? Sí. Ahí va. A ver. Sí, a ver, ponele, no sé si se va a ver. Porque a veces pasa que pasás la diapo y se queda en la primera. A ver si lo pones como para todavía presentar. No, todavía estamos viendo el Power. A ver, ahora. Ahí puso para presentar. Sí. Vamos a darle un ratito, porque viste que tarda. Sí. Si no, a ver si puedo... No, de esta forma no. Si no, vos pusiste pantalla completa, poné una ventana. ¿Una ventana? Comparte una ventana, estoy en eso. Porque pantalla completa no me dejaba. Claro. No te deja. No. Pero tiene todos los permisos, ¿no? Sí. Lo que está previsto, que cualquiera pueda presentar. De hecho, las chicas, claro, los chicos hicieron una presentación hace un rato al principio de la clase y no tuvieron problema. ¿Ahí va o no? No, le saqué el estado para ver si... Sí, bueno, listo, así lo podemos ver, Rocío.
Qué pena, bueno. Lo que va a faltar es si pusiste algún efecto o algo de cambio de diapositiva. Pero los borré todos para evitar. perfecto. Claro. Porque no se aprecian, total, no se aprecian. Perfecto. Bueno, lamento Dale, no ver Flor. los detalles cortados de la presentación porque, nada, la ajusté para ponerla en presentación y no que quede perfecto en Power, pero bueno, ahí va. Perfecto, bueno, les comentaba, como que el proyecto implica un montón de alianzas y trabajo en conjunto con distintas organizaciones. Creo que están la mayoría representadas acá. Entonces, bueno, es un proyecto que no puede funcionar por sí solo, ¿no? Y creo que hoy en día, si pensamos la conservación de las especies, es así, ¿no? Trabajar solo no termina dando buenos resultados a largo plazo. Bueno, por las dudas de que no lo conozcan, este es el cardenal amarillo. Es una especie que tiene dimorfismo sexual. A la izquierda de la pantalla es el macho, que es de un color amarillo verdoso mucho más intenso. Y la hembra, que el plumaje de la hembra también es muy parecido al de los juveniles, que es un amarillo más apagado. Hola. Ah, pensé que me decían algo. Con más gris en la cara, en el pecho, ¿no? Es como tienen estas diferencias. Los podemos identificar fácilmente en el campo. El problema del cardenal amarillo es que quedan pocos individuos, ¿no? Su distribución es entre Argentina, Brasil y Uruguay. Perdón, me estaba sonando el celular y lo apagué. Tiene esta distribución en el sur de Sudamérica. En Uruguay sabemos que no quedan más de 300 individuos. En Brasil solo 50 y en un lugar específico que es en la Reserva Espinillo. Y en Argentina tenemos una situación un poco mejor que en el resto de la distribución. La UICN calcula que hay entre 1.500 a 3.000 individuos. Este número no es tan certero como los de Brasil y Uruguay, donde los censos dan los números exactos, ¿no? Lo de Argentina es una estimación. El cardenal, con los números que vimos antes, da a entender que está en peligro de extinción. Las causas por las cuales está en este estado es el desmonte, es la pérdida de su hábitat natural, pero también el tráfico de fauna. El cardenal amarillo en parte viene a ser un emblema, ¿no? del tráfico y de las especies que sufren tráfico de fauna, y es como el emblema justamente porque está en peligro de extinción en gran parte por esta problemática. Perdón, Rocío. Sí. Lo que vemos en pantalla es... Ahí está, ahí pasó la diapa. Tengo que presentarlo así. Bien. Ahí está. Ahora estamos viendo una que dice amenaza, Uruguay, bueno. Bien. Se habían quedado en esta, ¿no? Claro, ahí vamos. Bueno, la tengo que presentar así. Bien. Ahí está. Yo pintaba las características de la especie para que la vean. Los números poblacionales. Ahí va perfecto. Bien, lo vemos así. Y las amenazas. Por un lado les decía el desmonte, por otro lado el tráfico de fauna. Sumado a esto, que tiene que ver con los años de trabajo en el campo, estamos encontrando nuevas amenazas para la especie que si bien están asociadas principalmente a los desmontes y al cambio del uso del suelo, no estaban identificadas como un problema per se para el cardenal, que son los ahogamientos en tanques australianos, principalmente en zonas áridas y semiáridas, y los incendios, que está asociado a los desmontes, pero tienen que ver con una problemática específica en algunos sitios de la Argentina, ¿no? Muchas veces los incendios tienen que ver con abrir espacio para pastoreo, pero bueno, se llevan puesto son hectáreas y hectáreas de quemas y los cardenales no tienen escapatoria, ¿no? Los cardenales y un montón de otras especies.
Otra de las amenazas que son, digamos, lo que vimos hasta ahora en amenazas antrópicas, estas son amenazas naturales que entendemos que tiene un impacto debido a la reducción poblacional del cardenal amarillo. Por un lado está el parasitismo del tordo renegrido, de las tordas renegridas sobre los nidos de cardenal amarillo. Acá en la imagen se puede, no sé si llegan a ver, estos dos huevitos que son más azulados con manchas, son los huevos de cardenal amarillo. El cardenal pone, sí, 3 huevos, 3, quizás 4, todavía no lo sabemos, huevos por puesta. Y este blanco y este manchadito son de huevos de tordo renegrido. Hay algunas especies que, como por ejemplo el cardenal capote rojo, identifica los huevos invasores y los saca del nido. El cardenal amarillo no tiene ese comportamiento, entonces, bueno, termina siendo un problema, porque la estrategia reproductiva de los tordos renegridos tienen que ver con eso, ¿no? Parasitan nidos de otras especies, sus pichones suelen eclosionar antes que los del nido hospedador, crecen más rápido, compiten por alimento y nada, pueden evitar, digamos, puede haber que una pareja de cardenales termine criando 2 o 3 tordos renegridos en lugar de criar cardenales amarillos, ¿no? A sus propios pichones. Otra cuestión que puede pasar también es que la torda, en el momento que en el momento que deposita sus huevos, pica los huevos del nido que ya existen, sean de, bueno, en el caso de cardenal amarillo, entonces directamente esos huevos no pueden tener el proceso y directamente no tienen ni siquiera las chances de que los padres puedan criar a toda la nidada, ¿no? A los invasores y a los propios. Esta problemática, que si bien es una estrategia natural de una especie nativa frente a la reducción de las poblaciones de cardenal amarillo y a la intensificación de los campos ganaderos y de los fitlos y demás, aumentan los números poblacionales de tordos en los ambientes donde también está el cardenal, y esto empieza a ser una amenaza, ¿no? En cuanto al éxito reproductivo de una especie amenazada en peligro de extinción. Y por otro lado, la hibridación con una especie cercana al cardenal, que es la diuca. Esto se entiende que por la alta captura de machos, el tráfico de fauna con cardenal amarillos en principio está bastante sesgado a la captura de machos por su canto melodioso y para mantenerlo como ave de jaula. Quedan menos individuos machos en el ambiente y se entiende que eso puede generar que hibridicen con la diuca, que es una especie cercana, que tiene un canto parecido, generando estos individuos a los que se llaman plomito, ¿no? Que básicamente es como el cuerpo de un cardenal amarillo con un copetito con los colores de la diuca. Esto también tiene que ver, es una cuestión natural, pero que se ve afectada por entendemos que es la extracción de machos del ambiente, ¿no? Al quedar tan pocos individuos, las hembras se reproducen con otras especies. Esto es como, falta muchísimo estudio, no sabemos si esa descendencia que dejan es fértil o no, se le dicen mulitos, plomitos. Pero bueno, esta situación entendemos que puede llegar a tener algún tipo de impacto en el sur de la distribución del cardenal amarillo, que es en la zona de Río Negro, parte de La Pampa y sur de Buenos Aires. No les hablé de la distribución de la especie, ahora en breve llegamos. Bueno, frente a estas amenazas que tiene el cardenal es que decidimos tomar las riendas sobre esta especie y armar un proyecto de conservación. El proyecto tiene distintas líneas, teniendo en cuenta las problemáticas de la especie. Por un lado son relevamientos, censos en la distribución que tiene en Argentina para entender cuántos hay, dónde están. Armar una red de centros de rescate para el manejo de los individuos que vienen de decomiso, para que puedan ser reinsertados en el ambiente. Para que esta red también ocurra hay que
afianzar el trabajo con las fuerzas de control y fiscalización para que se mejoren los procedimientos y los cardenales que están en tránsito de tráfico ilegal sean decomisados a tiempo, y entender cuáles son esas rutas de movimiento de animales. Y bueno, y como todo proyecto, también tiene que tener una pata de difusión y concientización para darlo a conocer y sumar voluntades. Entonces, bueno, básicamente nuestro proyecto busca lograr pasar desde el ave en jaula a el ave libre, ¿no? Cómo se llega a ese proceso es un camino muy largo. Entonces, como les decía, tenemos que saber cuántos quedan, dónde están, de dónde se están extrayendo los cardenales silvestres y en dónde los podemos volver a liberar, ¿no? Entonces, armamos un relevamiento anual en toda el área de distribución, sumando a observadores de aves, clubes de observadores de aves, guardaparques, guardafaunas, hasta pobladores locales que colaboran con el proyecto. El relevamiento tiene una metodología y está coordinado por Aves Argentinas. Y lo que buscamos es esto, actualizar la información sobre la presencia de sitios con presencia de cardenal y a largo plazo lograr entender un poco mejor estas tendencias poblacionales de las que hablábamos al principio, ¿no? El número que nos da UICN, entendemos que no está representando la realidad del cardenal. Bueno, esto lo podemos decir porque ya llevamos unos 5 años de trabajo en el campo y vamos encontrando algunas sorpresas. Entonces, acá en este mapa van a ver, estos son los puntos del censo, digamos, a grosso modo, que se fueron realizando en estos años, que acompaña lo que sería la distribución del cardenal amarillo, que es la franja de Espinal, de la ecorregión del Espinal, pero también entrando en el monte, en esta zona también, y en el Chaco Seco, ¿no? Los primeros años del censo se logró hacer una publicación, hicimos un artículo científico como para aportar a este conocimiento. En ese momento habíamos relevado 644 puntos, fueron relevados 221 cardenales amarillos, entre 2015 y 2017. Si se llega a ver acá los números, en 2015 fueron solo 39 individuos, 2016 74, 2017 llegamos a 108. Esto tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que los grupos que se organizaron para salir a observar profesionalizaron su conocimiento y encontraron nuevos sitios y mejoraron su calidad de observadores. Y bueno, eso por un lado. En esta primera publicación fueron 10 provincias relevadas que con el tiempo se fueron manteniendo en los años subsiguientes del censo, y hubo 148 voluntarios en estos primeros años de censo de cardenal, que lo mismo, van variando año a año, pero mantenemos un número grande de personas que voluntariamente, colaborativamente salen al campo a buscar cardenales. Lo que nos dio como resultado esta primera evaluación fue que solo el cardenal amarillo solo se encuentra representado en 4 áreas protegidas, de todas las que podrían sustentar poblaciones de cardenal, y en sitios donde antes aún es citado como especie que se encuentra en esos sitios, hoy ya no está. Por otro lado, como les decía al principio, el cardenal acompaña lo que es la distribución de la ecorregión del Espinal, pero también se lo encuentra en grandes números, entendiendo que es una especie escasa y amenazada, ¿no? En lo que es el monte y el Chaco Seco. Estos censos nos han dado conocimiento de poblaciones de cardenales amarillos en La Rioja, en Mendoza, y ahora este último año en Chubut, que eran sitios donde no estaban
citados para la especie. Mendoza tenía un registro en el 2011, pero se lo consideraba, no se lo considera como una población establecida, ¿no? Hoy sabemos que es un sitio importante para la conservación de la especie. Entonces esto va de la mano de dar información sobre zonas poco estudiadas, ¿no? Hemos relevado toda la provincia de Córdoba con muy malos resultados porque si bien algo de ambiente queda, no hemos detectado cardenales amarillos. Y bueno, eso genera un compromiso también con las provincias para trabajar en la conservación de la especie, ¿no? En recuperar sus poblaciones perdidas. Los censos siguieron y fueron aumentando sus números. En 2020 logramos, aún con la pandemia, esto es la importancia de tener grupos locales, ¿no? De que han salido cerca de sus casas a relevar. Si bien son números bajos, logramos mantener en algunos sitios, en los mismos campos, en los mismos lugares, los relevamientos todos estos años. A su vez, con el compromiso no solo de los voluntarios, sino de las direcciones de fauna provinciales y de parques nacionales, no solo se monitorearon en la temporada reproductiva, que es entre septiembre y diciembre, nosotros el censo lo solemos hacer entre septiembre y octubre, sino que han vuelto a los puntos donde teníamos detectados los cardenales durante la primavera, ¿Se le cortó a ella Hola. o se me cortó a mí? Yo estoy igual. Ahí volvió. Hola, hola. Sí, no sabíamos si te habías caído vos o nosotros. Acá es muy posible que me caiga yo. No, pero venía bárbaro, así que... Tengo a mano el celu, Claudia, cualquier cosa me escribís un WhatsApp y ahí me doy cuenta si me fui. No sé en dónde habíamos quedado por acá. Sí, en la diapo siguiente. Perfecto. Bueno, acá les venía hablando de los... algo que no les había comentado al principio con las características de los cardenales, que es una especie muy territorial. Eso hace que sea fácil de capturar, por eso el tráfico de fauna es un problema grande, ¿no? Los machos durante la temporada reproductiva son súper territoriales, cualquier cardenal que se acerca a pelear, y eso lo aprovechan los traficantes, ya sea con un llamador, que es un cardenal amarillo entrenado para cantar todo el tiempo en una jaula trampa, y con eso fácilmente los capturas. Una vez que detectan el territorio de un macho, es fácilmente capturable. Pero entendemos que ese comportamiento tan territorial que tienen durante la temporada reproductiva, en invierno no lo tienen. Entonces se agrupan en bandaditas y andan por las mismas zonas, pero ampliando su territorio, ¿no? Es por eso que queríamos sumar monitoreos en invierno para entender cómo se conformaban esas bandadas. Solo encontramos en La Pampa y en parte de Mendoza, pero en el resto de los sitios entendemos que por la baja población de cardenales siguen quedando los grupitos familiares, que es el macho, la hembra y su descendencia de ese año por la zona, pero no esas bandadas que, por ejemplo, nos cuentan en Río Negro, que atravesaban el pueblo, ¿no? Bandadas de 20, 30 cardenales pasando por el pueblo durante los inviernos. Pero bueno, lo bueno es que estos monitoreos en invierno los podemos mantener porque las propias direcciones de fauna y mismo parques nacionales nos acompañan en volver a relevar esos sitios fuera del momento del censo, donde trabajamos con muchos voluntarios. Entonces, esta primera parte era contarles para entender dónde está y mantener esos monitoreos en sus sitios, en su área de distribución. A la par,
fuimos trabajando en armar una red de centros de rescate para el manejo de los individuos que son decomisados. Hay un gran número de cardenales que llegan a la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que son como los sitios de salida hacia el exterior y de gran consumo de aves para jaula. También en Mendoza, y en el litoral es como estamos en un... hay una incógnita, ¿no? Porque ahora les cuento más. Perdón que me embrollo un poco, hace un montón que no contaba el proyecto entero. Armamos esta red de centros de rescate como para que en los distintos puntos donde hay animales decomisados puedan estar en un centro local y no tener que trasladarse hacia lugares alejados, ¿no? Acá es donde les comentaba que Buenos Aires, tanto provincia como capital, tiene una gran influencia de cardenales que provienen de decomisos y Temaiken empezó a ser el centro que se empezó a especializar en el manejo de los cardenales. El tema es que trasladar individuos que quizás están recién decomisados hacia Buenos Aires alarga muchísimo la temporada de rehabilitación y los riesgos que puede conllevar todo ese manejo. Entonces armamos una red por distintos puntos con distintos centros de rescate. En Corrientes, como para el litoral, está el Centro Aguará. En San Luis está el Centro de Conservación de Vida Silvestre de la Florida, que tiene un centro de rescate súper interesante. Mendoza también está con su centro de rescate más pequeño, y lo mismo los guardafaunas honorarios de Río Negro también trabajan con su propio centro de rescate. Lo que buscamos con la red es que las experiencias y el conocimiento que se van generando en los distintos lugares, poder protocolarizar el manejo de los cardenales y que todos lleven el mismo proceso sabiendo cuál es la manera exitosa de que pasen ese cautiverio, sean tratados, entrenados y que después puedan volver a la naturaleza, ¿no? Un dato no menor para el cardenal amarillo es que, como les decía, se suelen concentrar los decomisos en las grandes ciudades, ¿no? No solo Buenos Aires, sino también Rosario, Corrientes, Santa Rosa. Pero los que aparecen fuera de su área de distribución, no sabemos de dónde provienen. Si vienen del litoral, si vienen del oeste, si vienen del sur de la distribución. Y esa era una limitante para el trabajo en conservación de la especie, ¿no? Porque, Ciudad de Buenos Aires decomisa cardenales amarillos en su centro de rescate, que está en la Reserva Costanera Sur, pero no sabe de dónde es el origen. Y es casi imposible saberlo a través de consultarle a quien lo estaba traficando, ¿no? Eso nunca vas a tener la certeza de que lo que te digan sea real, y por lo general no lo es. Pero esto está subsanado porque la Universidad de Buenos Aires, a través de Marisol Domínguez, que es una investigadora de CONICET, hizo su trabajo de doctorado en identificar si había diferencias genéticas en los cardenales amarillos a lo largo de toda su distribución. Entonces, parte de su trabajo fue tomar muestras de sangre de cardenales silvestres en el litoral, en el oeste y en el sur de la distribución. Esa información la comparó y encontró diferencias genéticas que no son especies distintas ni subespecies, sino las llama unidades de conservación, que hace que un cardenal del litoral sea distinto a un cardenal de Río Negro. Esto, a nivel de conservación de la especie, es sumamente valioso porque ahora con un análisis de sangre podemos comparar la sangre de un cardenal decomisado con esta información que se tomó en campo y definir si es un cardenal, de dónde proviene, ¿no? Si viene del litoral, si viene del oeste, si viene del sur. Y esto nos ayuda a tomar decisiones en dónde lo vamos a liberar luego, ¿no?
Esta es una herramienta clave para trabajar con el cardenal amarillo. Mientras el circuito es, los cardenales son decomisados, van a un centro de rescate del sitio el más cercano del lugar a donde fueron decomisados. Mientras se les toma una muestra de sangre, se lo anilla, pasa una cuarentena, luego de su cuarentena pasa a unos recintos de musculación y rehabilitación, que implica hacerlos volar. Son recintos largos. Lo que queremos hacer es que vuelvan a muscular. Imagínense que por lo general son animales que han pasado mucho tiempo dentro de una jaula y rápidamente pierden su capacidad de vuelo. Entonces, estos recintos lo que nos permiten es volver a entrenarlos y que recuperen esta capacidad. Le damos a comer su comida natural, porque también hay animales que han pasado mucho tiempo comiendo quizás solo alpiste, y tenemos que volver a acostumbrarlos a asegurarnos de que vuelvan a alimentarse de su comida silvestre. Y por otro lado, también hay, esto es lo que estuvimos trabajando este último tiempo, técnicas de aversión de predadores. Como es una especie presa, parte de lo que puede pasar es que no reconozcan a sus predadores naturales, y si bien están musculados, reconocen el alimento, una vez que los liberás, pueden ser cazados rápidamente, ¿no? Entonces, dentro de los centros de rescate se van haciendo estos trabajos para poder llegar a la liberación, ¿no? Entonces, los protocolos que estamos trabajando tienen que ver con, para decidir liberar un cardenal, tenemos que saber su origen. Que tenga un buen estado sanitario, o sea, asegurarnos de que no estemos liberando animales enfermos. Control de amenazas significa que en el sitio donde los vayamos a liberar no sean susceptibles a volver a ser capturados, o sea, no liberarlos en sitios donde sabemos que la presión de caza es alta. Con todo esto, podemos decidir liberar un cardenal amarillo. Cuando hablamos de origen conocido, puede pasar que un cardenal amarillo decomisado en San Luis, su resultado de estudio genético de que es de Entre Ríos. Entonces, se hace la conexión entre los distintos centros de rescate y las direcciones de fauna para derivar esos individuos que provienen de otra unidad de manejo a la provincia de donde están, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque sabemos que tienen diferencias genéticas y está bueno respetar esas diferencias, ¿no? Y entendemos también que al liberar en los sitios de origen, los individuos conocen el ambiente, conocen sus sitios de nidificación, los predadores de esos lugares, cómo obtener el alimento, y a su vez comparten rasgos de comportamiento. Parte de lo que logramos con esto es aumentar el éxito reproductivo y de supervivencia. ¿Y por qué es todo esto? Porque, por ejemplo, también sabemos que el canto del cardenal amarillo del litoral es distinto al del oeste y al del sur. Entonces, si liberamos un cardenal que canta de una forma, un cardenal del litoral, en Mendoza, por ejemplo, esto puede generar a que las hembras no lo registren tan fácilmente y eso tenga una consecuencia en el éxito reproductivo. Por otro lado, también entendemos que como hay hibridación con la diuca, esto no debería ser una barrera tan fuerte para la reproducción, pero bueno, entendemos que está bueno mantener estas unidades de manejo y no generar mezcla de poblaciones que naturalmente están separadas, ¿no? Y una vez que los liberamos, los monitoreamos. Entendemos que un proceso de liberación exitosa tiene distintas etapas, que tiene que ver desde el decomiso
hasta la rehabilitación y después el monitoreo, ¿no? Para saber si el trabajo que hicimos en cautiverio tiene una consecuencia exitosa una vez que se liberan. En general, lo que pasa con mucho, digamos, casi que con toda la fauna que proviene ya sea de decomisos o animales que son rescatados porque tienen algún problema, una vez que se rehabilitan en los centros de rescate, no tienen un monitoreo posterior. Entonces, no podemos afirmar que nuestra rehabilitación es la correcta. Con el Cardenal armamos este plan de trabajo que nos permite estudiar tanto la supervivencia de los individuos que rehabilitamos, si tienen algún impacto sobre las poblaciones preexistentes en esos sitios, y bueno, identificar qué necesitamos, cuáles son las condiciones óptimas para liberar a los cardenales, ¿no? Entonces, desde el año 2017 venimos trabajando en La Pampa, en Río Negro, en Mendoza y en San Luis, con estas liberaciones monitoreadas que implican colocarle, ahora acá no sé si se ve, se llega a ver, un transmisor, que es esto negrito que está acá. Esta plaquita de metal es parte de lo que usamos para poder colocárselo, que va puesto como una mochilita sobre la espalda. No sé si llegan a ver acá que hay una línea. Este es el transmisor que queda súper oculto sobre la espalda del cardenal. Es como si fuera un arnés, que nos permite monitorearlos son transmisores VHF, que nos permite seguirlos posterior a sus liberaciones, ¿no? Y entender el uso que hacen del ambiente, la supervivencia que tienen, cuáles son las amenazas, si necesitan otro tipo de rehabilitación, entendiendo cómo monitoreamos individuos, sabemos desde el momento que fue decomisado hasta el momento que es liberado todo lo que le pasó. Y eso, al aumentar la cantidad de cardenales que vamos monitoreando, podemos entender que, por ejemplo, un cardenal que pasó mucho tiempo cautiverio necesita un tipo de rehabilitación versus un cardenal que recién fue decomisado, versus quizás si hay diferencia entre machos, hembras y juveniles. Esto es lo que nos están dando los monitoreos, ¿no? Además del radiotransmisor, los cardenales llevan, bueno, son muy pequeñitos, entonces a veces es difícil ilustrarlo en las fotos, anillos de colores. Perdón, lleva un anillo de metal que tiene un código alfanumérico que nos permite identificar, es como el DNI de cada cardenal que liberamos, y a su vez anillos de colores que nos permiten identificar a esos individuos a distancia, ¿no? Con binoculares generalmente, porque los tenemos siempre lejos. Si recapturamos un cardenal, ahí sí podemos leer el anillo, pero para monitorear usamos tanto los radiotransmisores, que tienen una vida útil, y luego cuando el radiotransmisor deja de funcionar, podemos seguir monitoreándolos con los anillos de colores. Esto es importante porque no solo somos nosotros en el campo en las primeras semanas de liberación, sino que hacemos un trabajo con, ya sea si es un área protegida con los guardaparques, o si es en un campo privado con los trabajadores del campo y los propietarios, para que nos sigan informando si ven a los cardenales, ¿no? Entonces, los anillos de colores dan esa posibilidad a mediano plazo. Dentro de los monitoreos, fuimos probando distintas formas de liberaciones, unas que son las sueltas blandas, que implican un jaulón de presuelta. Esto lo que hacemos es armar como ven ahí en la imagen, un jaulón que lo ponemos en el sitio donde queremos soltar los cardenales. Esto lo estábamos probando para asegurarnos que el sitio que elegimos para su liberación lo mantengan, que no dispersen hacia otros sitios, ¿no? Que se afiancen en ese lugar. Entonces armamos el jaulón, lo hacemos al principio de la temporada reproductiva para intentar que esa pareja, y los jaulones de presuelta lo que hacemos es liberar de a parejas. Entonces,
trabajamos en el centro, mientras están en el centro de rescate, en identificar qué macho se lleva bien con qué hembra, armamos esas parejas y después las liberamos a través de este sistema de suelta blanda en sitios elegidos, ¿no? Con la intención de que esa pareja se mantenga unida, e intentando que sea en sitios donde hay presencia de cardenales, pero alejados de territorios ya establecidos en esos sitios. Entonces, este jaulón funciona entre 10, 15 días, a veces menos, a veces más, dependiendo el tiempo de trabajo. Nos aseguramos que reconozcan el ambiente, que sepan que les acercamos también alimentos naturales, y cuando vemos que la pareja está asentada, que reconoce que escucha un halconcito gris pasando y buscan refugio y demás, les abrimos la puerta y salen naturalmente, ¿no? No es que salen volando desesperados, sino que ellos son bastante caminadores, entonces terminan saliendo pastando, comiendo pastitos, y van moviéndose en el lugar. Este tipo de suelta sirve para un número reducido de cardenales y pensando en reinsertar en determinados sitios, ¿no? Y nos sirve en lugares en donde no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de seguirlos con radiotransmisores. Entonces nos aseguramos que cuando los liberemos se van a quedar en ese sitio. Las sueltas duras son las que vamos desde el centro de rescate hasta el sitio de liberación, en el transportín, les abrimos las puertitas de las jaulas y los soltamos. Este tipo de liberación es la que se hace generalmente con todas las aves, y lo que tiene de complejo cuando queremos monitorearlos y no tenemos radiotransmisores es que los cardenales se pueden llegar a ir entre 1, 3, 6 kilómetros de distancia, dependiendo el cardenal, entonces los perdemos de vista. Y si no tenemos radiotransmisores es muy difícil seguirlos, prácticamente imposible. Porque si bien el cardenal amarillo, como les contaba al principio, es una especie territorial, cuando la estamos liberando en un sitio nuevo, los machos no defienden rápidamente el territorio. Entonces no es que los podemos ubicar a través del canto o ubicándolos a través del playback, ¿no? Por ejemplo, que es reproducir el canto de un macho con un parlante y atraer a los cardenales que están en la zona. Y en cuanto a las liberaciones y los monitoreos, le quería contar particularmente las últimas que estuvimos haciendo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Como les contaba, Buenos Aires es una de las provincias, la provincia de Buenos Aires, que más cantidad de cardenales amarillos recibe de decomisos. En este momento, entre los dos centros de rescate que hay, entre ciudad y provincia de Buenos Aires, hay alrededor de unos 50, y si no miento, son 57 cardenales amarillos en rehabilitación. Pero la provincia de Buenos Aires no hacía liberaciones en su propia provincia, ¿no? Se les hacía todo el proceso de identificación genética y demás, saben que eran de la población, por ejemplo, de la población del sur de la distribución, entonces se podía decidir liberar entre La Pampa, Río Negro o Buenos Aires. Desde el año pasado, la provincia decide liberar cardenales dentro de su territorio y armamos una alianza para la propia provincia de Buenos Aires entre Aves Argentinas, la Universidad de Buenos Aires, Temayquén, el Centro de Rescate, que viene a ser el Ecoparque de Buenos Aires, y el OPDS, ¿no? Que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia. Lo que tiene de particular estas liberaciones es que trabajamos con la técnica de rehabilitación con casi puesta a punto, ¿no? En 2020 liberamos 27 cardenales, de los cuales monitoreamos 12. Pudimos monitorearlo todos los días desde que los liberamos, que fueron casi 20 días, y tuvimos solo 2 bajas, ahí faltó una C, 2 bajas confirmadas. El resto de los cardenales entendemos que sobrevivieron.
Esto es importante porque los datos que estábamos obteniendo de las liberaciones anteriores nos daban que el 50% de los individuos que liberamos monitoreándolos eran predados. Esto llevó a un ajuste en los manejos en los centros de rescate, y en esta última liberación, con esto bien ajustadito, logramos que menos del 10% de los cardenales que liberamos fueran predados. Entonces, estas son muy buenas noticias, porque sabemos que haciendo determinados procedimientos logramos, mientras los cardenales se mantienen en cautiverio, nos aseguramos que puedan sobrevivir una vez que se liberan. Y de este grupo de cardenales que liberamos en el 2020, tuvimos reavistajes durante una nueva liberación que hicimos de otra tanda de cardenales en marzo de este año, que estos sí fueron liberados sin radiotransmisores, pero logramos reobservar los cardenales que habíamos liberado el año anterior con las parejas que dejamos conformadas en el 2020, se mantenían en el 2021, mantenían el territorio y habían tenido éxito reproductivo, que es la primera vez desde que venimos trabajando con la especie que tenemos descendencia de cardenales que pasaron por todo este proceso. Lo que nos había pasado en liberaciones anteriores es que, por ejemplo, en La Pampa, algunas parejas hacían intentos de nidificación, pero el parasitismo por tordo era tan grande que no había éxito, digamos, no lograban sacar juveniles de sus nidos. Esto lo que nos da la pauta es un poco lo que les contaba antes, ¿no? Es la unión entre el trabajo de control, fiscalización y rehabilitación de cardenales amarillos, y por otro lado, los censos y los relevamientos en el territorio del cardenal para identificar cuáles sitios son los ideales para liberar estos cardenales que vienen de tráfico, ¿no? La idea, digamos, es que todo este trabajo que se hace en cautiverio aporte a aumentar los números poblacionales de la especie, que esos individuos que tienen una segunda oportunidad no sea solo liberarlos porque tiene que ser así, sino que aporten al aumentar el número de cardenales en vida silvestre. Entonces, los censos nos están dando en qué lugares hay control de amenazas, o sea que podemos soltarlos ahí, y que a su vez tengan las condiciones dadas para que no, por ejemplo, no sean parasitados. No sean parasitados y no sean vueltos a capturar. Bueno, todas estas actividades que hacemos, tanto como ex situ como in situ, llevan mucha actividad de trabajo de difusión, de concientización, con salidas de observación de aves. Por ejemplo, en Conesa Río Negro, el cardenal amarillo es una especie de valor especial. Se han hecho acciones en ferias de venta de pájaros, pintando murales y teniendo al cardenal amarillo como especie bandera. En todos los sitios donde trabajamos con las liberaciones de cardenales, vamos a las escuelas rurales que están en la zona a dar charlas, tanto para contar nosotros nuestro conocimiento sobre la especie, como para que los pobladores y los chicos y chicas nos cuenten qué saben del cardenal, y que cuando nosotros no estemos en el lugar, ellos continúen protegiéndolo. Es casi, digamos, va de la mano, ¿no? Y por otro lado, les conté todo el manejo de los individuos decomisados, pero no solo el tráfico de fauna es una problemática para la especie, sino la pérdida de ambiente, ¿no? En ese sentido, estuvimos trabajando en un proyecto, en realidad continúa, de restauración. Empezamos en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, donde cuando empezamos el proyecto y empezamos a trabajar en los relevamientos, los guardaparques, generalmente los guardaparques de apoyo y los vaquianos, te contaban que había cardenales, pero que no se veía más, y empezamos a trabajar en los relevamientos en la zona. Bueno, encontramos dos poblaciones grandes de cardenales en distintos sitios del Parque Nacional. En uno de esos sitios había un poblador intruso con
500 cabezas de ganado impactando sobre la zona de bosque de Chaco Seco del parque. Entonces el parque ya venía trabajando en recuperar ese territorio perdido, y lo que hicimos es, a través de unos fondos del PNUD, logramos generar un alambrado en ese límite del parque que no existía, y estamos trabajando con se armó una clausura para empezar a recuperar esa zona que hoy está degradada y que le va a dar más ambiente al cardenal y un montón de otras especies que viven en el sitio, ¿no? Este conocimiento en territorio también nos dio nuevos sitios AICA, que es una denominación que tiene Aves Argentinas junto a BirdLife, de áreas importantes para la conservación de las aves. Son sitios donde las especies amenazadas o con creaciones de especies y demás, hay distintas categorías, hacen que un lugar sea importante y que necesite ser protegido, ¿no? En este sentido estamos trabajando en Mendoza, como les decía al principio, no sé si se acuerdan, que no era una provincia que era considerada con poblaciones de cardenales amarillos, y encontramos 2 lugares con poblaciones súper interesantes para la especie, y estamos trabajando en generar como primer medida sitios AICA en estos 2 lugares, ¿no? De la mano de el Departamento de Fauna de la provincia, que a través de la determinación de estos sitios también genera legislación para que, por ejemplo, si se encuentran personas cazando dentro del sitio AICA, las multas sean mucho más elevadas, ¿no? Y de esa forma ir armando la red de protección de los sitios. Y a la par estuvimos trabajando con el Plan Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Mendoza, también en vista a saber qué impacto puede tener el fuego con las poblaciones de cardenales, y en ese sentido tuvimos un laburo súper interesante de uno de los problemas que tiene parte de la provincia es que hay zonas de pequeños pobladores que se dedican a la ganadería, que no mantienen las picadas cortafuego. Entonces, ante cualquier accidente o cualquier foco de incendio, eso se propaga por todos lados. Entonces, estuvimos haciendo un trabajo con los pobladores rurales, generando un compromiso de no cacería, de monitoreo de cardenales amarillos en sus campos, y el plan provincial les abría las picadas en forma gratuita, ¿no? Fue un trabajo súper interesante y que continúa, ¿no? Porque, por ejemplo, en varios de estos campos estamos haciendo liberaciones, usamos los jaulones de presueltas, y son los mismos pobladores, los mismos propietarios de esos pequeños campos quienes nos ayudan a hacer todo el manejo de los cardenales con la presuelta y con los monitoreos a posterior. Y por último, que también tiene que ver con estas nuevas amenazas, estuvimos trabajando en conjunto con un grupo de investigación que proviene, son 2 de La Pampa, que estuvieron trabajando que trabajan con águila coronada, que a cargo de José Sarasola, que encontró como un impacto para las águilas los ahogamientos en tanques australianos, ¿no? Como los sitios de cardenal acompañan los sitios de águila coronada, entendemos que también tiene un impacto sobre los cardenales amarillos y muchas otras especies. Esto tiene que ver en sitios como les decía al principio, de áridos y semiáridos, donde el agua es un recurso súper limitante y los tanques australianos terminan siendo trampas para los momentos de sequía, donde las aves ven un espejo de agua y se tiran, ¿no? Entonces, las pequeñas aves prácticamente no pueden salir, y
aves más grandes, como por ejemplo el águila coronada, si el tanque no está completamente lleno, tampoco tiene capacidad. O sea, al caer en el tanque, mojarse el plumaje, se terminan ahogando, ¿no? Lo mismo pasa con pequeños mamíferos. Entonces, trabajamos en conjunto con este grupo de investigación que desarrolló unas rampas de rescate que permite que ya sea los pájaros chiquititos se acostumbren a usar la rampa para acceder al agua, y las aves más grandes, que quizás pasan, digamos, un águila coronada tiene una distribución súper amplia, al momento de caer en el tanque, tenga una vía de escape. Digamos. Estas rampas dan una eficacia de súper alta, o sea, se estudió y tienen... no es lo mismo un tanque con una rampa, tenés una probabilidad de que el 50% de las aves que caigan sobrevivan, ¿no? Puedan salir. Entonces, dentro de nuestros monitoreos, cuando estuvimos haciendo los relevamientos de las AICAS, íbamos colocando en sitios importantes las rampas de rescate y convenciendo a los pobladores que era una estrategia interesante, ¿no? Porque, por un lado, a nosotros nos interesa porque no se mueren ahogados especies de valor, y ninguna especie, y especies generales también, pero bueno, siempre pensando en que para especies que están en peligro y que son escasas, cada individuo cuenta, ¿no? Entonces, nos ha tocado encontrar, por ejemplo, una pareja de águilas coronadas ahogadas en un lugar y que posiblemente fuera una de las pocas parejas de ese lugar, ¿no? Entonces, por eso la importancia para especies amenazadas, pero que bueno, una forma de ayudar al resto de las especies, que quizás, como los recursos son limitados, no se estaría desplegando todo este sistema de redes, de rampas de rescate, como que de una forma también ayuda a otras. Pero para los propietarios y para la gente que trabaja en el campo, también son unas herramientas porque al no ahogarse animales no se pudre el agua y tienen el agua que usan para brevar el ganado está en mejores condiciones, ¿no? Por otro lado, bueno, y este dibujito de acá es un boceto que estamos trabajando para el Plan Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza. Quiere tener al cardenal amarillo como su emblema, para tenerlos en sus insignias. Entonces estamos trabajando con la gente del plan en generar un logo que los identifique. Y esto para nosotros es como la tarea cumplida, ¿no? Como que lo tomen como propio y que ya las tareas de conservación excedan a nuestro trabajo y que queden en las provincias, es como lo que tiene que pasar, ¿no? Y por otro lado, es algo que empezamos a trabajar este año, La Pampa, a través de un grupo de investigación que es el Colbec, está intensificando el trabajo para conocer la distribución y las amenazas bien puntuales en su provincia. Y bueno, estamos haciendo trabajos colaborativos con este grupo de investigación. Estuvimos relevando toda la provincia, en un principio para entender bien la distribución en toda la provincia, encontrar las amenazas y poder hacer un monitoreo de estas poblaciones. Acá me quedé sin mapa, pero cuando les contaba las diferencias que hay entre los grupos, las unidades de manejo en cuanto a la genética, La Pampa es un punto de quiebre. Una parte de La Pampa forma parte de la unidad de manejo 3, que es La Pampa, Río Negro y Provincia de Buenos Aires, y la otra parte de La Pampa, digamos, el oeste de La Pampa, queda en el grupo de la unidad de manejo 2, que es entre San Luis, Mendoza y La Pampa. Entonces, la idea es intensificar el conocimiento de por qué estas diferencias y dónde está ese corte, ¿no? Pero bueno, eso es más bien estrictamente científico. Y bueno, dejo de hablar.